Bueno, el día de hoy vamos a mirar cómo realizar el cargue de campañas de marcación automática o predictiva a través de la plataforma Isabel. Entonces vamos a mirar cómo se crea la base de datos que se va a cargar, por ejemplo, al crear una campaña. En la opción de campañas salientes, normalmente colocamos el nombre de la campaña, el rango de fechas de cuándo a cuándo va a estar habilitada, el rango de horas y el formulario de tipificación que vamos a utilizar. Aquí normalmente lo que sugerimos es no modificar solamente la parte donde dice la cola. Entonces, si tenemos una sola cola o varias colas, depende de la cola de agentes a donde queramos que se dirijan las llamadas. Y en esta parte donde dice intentos o reintentos, yo sugiero colocar dos únicamente para efectos de que no se desgaste tanto en el repaso de una base de datos que de pronto no tuvo contactabilidad. En este momento voy a abrir un archivo en Excel de una base de datos que me enviaron. En este momento al abrirla veo que todos los campos están agrupados en la columna A. Por consiguiente, procedo a abrir el Excel y pisar la columna A para irme a la parte donde dice datos y decimos texto en columnas y voy a indicar que esos datos están delimitados por coma porque necesito separarlos por columnas. Entonces al darle siguiente, el sistema me está mostrando un preview, digo finalizar y ya me quedaron separados en columnas. Lo otro que debo hacer a continuación es ponerle títulos a, a los encabezados de las columnas y insertamos una fila y ahorita vamos a procesar porque necesito colocar en la columna A el número telefónico. Entonces vemos que el número telefónico se encuentra en este momento ubicado en la columna J y hay unas situaciones que hay que corregir. Por ejemplo, el número telefónico, que como es de Estados Unidos, está entre paréntesis el prefijo del código de área, hay unos espacios, si usted mira hay unos espacios aquí, y fuera de eso hay unos guiones. Estas variables se tienen que depurar o retirar y fuera de eso agregarle el prefijo 1 para los Estados Unidos para que las llamadas salgan correctamente a través del marcador automático. Entonces comenzamos primero por colocar, en este caso es una campaña de Estados Unidos, entonces vamos a colocar los títulos en inglés. Entonces le vamos a poner name, la columna B sería el last name. Esta sería el address o dirección. Aquí tenemos la ciudad, city, y tenemos el estado, state. Así mismo tenemos un zip code o código de área. Y también tenemos aquí un número telefónico 1, porque vemos que en la base de datos al parecer tiene otros números acá, mira. Entonces vamos a tratar primero de agruparlos. Entonces voy a cortar, me voy a inicio, corto y ubico a continuación de la J el otro número telefónico. Estos OK no los necesitamos, entonces los podemos suprimir, al igual que esta columna J que tiene un OK. Tenemos un correo electrónico, entonces sugiero moverlo hacia al lado de la columna de zip code. Vamos a ponerle más para que vaya y le escribimos el título email. A continuación, entonces vamos a empezar a depurar los números. Lo primero que tenemos que hacer es retirarle los paréntesis, es lo primero que vamos a hacer. Entonces voy a una función que dice buscar y seleccionar en Excel, que está dentro del menú de inicio. Aquí a la derecha dice buscar y seleccionar y escojo la opción reemplazar. Me va a salir una ventana, entonces le digo que todo lo que sea el paréntesis abierto hacia la derecha, entonces lo reemplace por nada. En la siguiente columna, fila, perdón, le digo que no reemplace por nada y le hago clic en reemplazar todos. En ese momento entonces se retira, si usted se da cuenta ya se ha retirado el paréntesis del lado izquierdo. Ahora vamos a repetir la operación con el paréntesis del lado derecho. Entonces vamos a retirarlo, lo mismo, indico paréntesis, reemplazar con nada, dejo en blanco el espacio, no un espacio, sino dejar sin nada. Y al decirle reemplazar todos, ya me lo retira. Lo otro que tengo que hacer es retirarle los espacios. Entonces, donde tenía aquí el símbolo paréntesis, ahora lo borro y pongo la espaciadora, un espacio.
y le indico que por favor lo reemplace por nada. Entonces al decirle reemplazar todos, ahí ya se me quitaron los espacios y lo mismo hago con los guiones. Entonces colocamos, quito el espacio que había colocado antes, coloco el guión en la mitad y lo reemplazo por nada. Entonces al decirle reemplazar todos, ya queda sustituido. En estos momentos, digamos que ya el número en principio estaría listo para ahora colocarle el prefijo del número uno. Vamos a colocar, por ejemplo, el número uno aquí arriba para utilizar una función que se llama concatenar. Me voy a hacer en la columna K para hacer el cambio. Entonces tomo la opción arriba, fórmulas, insertar función, escojo la que dice concatenar y al decirle concatenar, él me va a preguntar que qué va a unir o a concatenar. Entonces hago en la primera opción, la flecha arriba, selecciono el campo I1 y le doy F4 para que quede fijo con símbolo pesos, como se ve en la pantalla, que indica que va a quedar fijo, y le doy Enter. En ese momento ya me queda la columna, como la estoy viendo, el número uno. Luego vamos a colocar el otro número acá, ¿cierto? Le doy Enter. Ese, por ejemplo, no lleva símbolo pesos porque se va a mover ahorita que jale la fórmula, se va a repetir y necesito cerrarlo nuevamente con el número, perdón, no necesito cerrarlo nuevamente. Ahí lo que estoy es solamente uniéndole el número uno antes de el número telefónico que hace falta y va a quedar así como usted lo está viendo aquí. Entonces ahí se ve 1 619 ta, 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 ta. Entonces digamos que si yo le doy a aceptar, en este momento ya veo el número unido, uno con el otro, y lo que hago es, voy a jalar este número hacia abajo. La fórmula la voy a jalar para que se repita. Si usted se está dando cuenta, hay unos números alternos ahí, número uno y número 2, y vea que hay una columna donde empieza a cambiar el tema. Hay unos campos que ya no tienen en la columna I, llega hasta el renglón 459 y aparece son datos en la columna J. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillamente copio la fórmula o hago el mismo proceso. La puedo copiar, perdón, está copiada. Entonces, lo único que tendría que cambiar es que va a coger no la I, sino va a coger la J. Entonces, cambio aquí donde dice I, le digo coja J. Entonces, lo reemplazo en la fórmula con F2, doy Enter y jalo la fórmula. Entonces, en este momento, cuando hice este procedimiento, ya el número me quedó la columna me quedó con todos los unos como prefijo de Estados Unidos y el resto del número telefónico. Entonces ya lo tengo listo. Ya lo único que hago es, piso la columna, hago control C, voy a inicio, le digo pegar, pegado especial como valores, porque ahí hay una fórmula, lo que hago es quitarle esa fórmula para que me queden los datos. Y ahora tengo una particularidad, después de que le quité la fórmula y ya me quedaron solo números, sale un campo acá que usted está viendo, como un iconito verde que me está haciendo una observación que el sistema no lo identifica sino o texto o como número. Entonces me está pidiendo la validación si lo quiero dejar como texto o número. Entonces vuelvo y selecciono esa área y me paro solo en la fila número uno en el campo inicial para seleccionar que los vuelva todos números. Eso es una función que tiene ahí Excel y toca hacerlo así pues porque si no me queda como texto y no me va a permitir hacer la marcación. Entonces tenemos que subirlo como formato de número. Pero que estamos seleccionando. Vamos a hacerlo con aquí ya. Entonces, teniéndolo aquí seleccionado, lo único que hago es pararme en la primera fila, jalo la barra de la derecha, me ubico en el primer campo, despliego esta opción que aparece aquí y al desplegar me dice convertir en número. Entonces selecciono convertir en número y ya se volvió número. Ya en este momento todos son números, no hay fórmulas ahí. Entonces puedo pisar la columna J, perdón, la columna K, que es donde tengo los números definitivos de marcación. Digo cortar y lo voy a traer. Piso la columna A y digo control más para que inserte. Ya en este momento los números entonces quedan en el orden que se necesita. Tenemos que tener en la primera columna todos los números telefónicos con el plan de marcación que se ha definido en el Isabel. Y el resto de campos tienen que tener sus respectivos títulos. ¿Qué haría yo aquí en este momento? Le voy a colocar un título a este que sería FON 1,
que era un número telefónico que nos entregaron en la base de datos, y hay un FON2 en la columna K. ¿Para qué? Para que después, si en algún momento no logré ubicar a ese contacto de ese registro que aparece en cualquiera de esos renglones, si llega a tener un segundo teléfono, pues me toca en la próxima campaña extractar ese registro y subirlo con el nuevo número para lograr contactarlo por ese lado. En este momento ya estaríamos casi listos. Solamente nos hace falta un paso que es poner entre comillas todos los campos que van de la columna B hasta la columna K, porque deben ir entre comillas, comilla al principio, doble comilla al final. Entonces vamos a colocar las comillas, es el procedimiento que yo utilizo. Coloco las comillas en el campo L1, ¿sí? Y luego me ubico a la derecha para empezar a formularlo nuevamente con la herramienta de concatenar. Entonces digo funciones, insertar, concatenar, indico primer campo, me voy a las comillas, coloco F4 para que me quede así con símbolo pesos en la L pesos 1, ¿sí? Doy enter, me pregunta qué campo quiere concatenar, entonces concateno la primera, el primer título que sería la B1, doy enter, ahí no le pongo F4 porque sencillamente necesito que al jalar la fórmula cambie esa columna o fila. Y luego si cierro nuevamente con la comilla, entonces vuelvo y le doy F4. Entonces al cerrar en este momento nos va a aparecer aquí un previo de cómo va a quedar name, por ejemplo, entre comillas. Entonces le doy aceptar y voy a jalar hacia la derecha para que me queden todos los títulos entre comillas. Entonces ya vi que me llegó hasta fondos y luego procedo a hacer el jalonazo hacia abajo hasta el registro, creo que era como 800 ahí en esta base de datos. Entonces cuando ya lo tengo, suelto y me van a quedar los registros almacenados allí. Me voy guiando también porque a la derecha la barra de desplazamiento va llegando ya casi al final y con eso sé dónde terminó la base. Aquí terminó. Entonces suelto, ya me quedan todos los campos, verifico hacia la izquierda, veo que todo está bien. Y como ya tengo seleccionado ahí, no necesito pisar ni deseleccionar, sino sencillamente estando así, digo control C para copiar y le digo inicio, pegar, pegado especial aquí donde dice valores y lo dejo como valores para retirar la fórmula que habíamos puesto. Entonces, si usted se para en cualquier campo, va a verificar que en la barra aquí arriba le está apareciendo efectivamente solo todo entre comillas. Entonces, como ya me quedó sin fórmulas, voy a seleccionar desde la columna L hacia atrás para borrar, ya no las necesito. Entonces borro, control menos para borrar y ya tengo la base de datos lista. En este momento, entonces ya nuestra base de datos está lista para poderse guardar. Entonces vamos a decir guardar como y lo tengo que ubicar. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí en un archivo, un directorio de descargas y digamos que le voy a poner un nombre de base de datos, sea por ejemplo de California, marzo, digamos hoy estamos a 16 del año 2023. Aquí escogemos el formato que dice CSV delimitado por comas. No puede quedar como hoja electrónica, sino como CSV delimitado por comas. Y al darle guardar, él me lo va a guardar ahí. ¿Qué procedo a hacer? Cierro el archivo y me voy y abro un bloc de notas. Entonces el bloc de notas, sencillamente si yo escribo aquí en el buscar y escribo blog, pues lo encuentro y procedo a abrir el documento. Entonces lo coloqué en descargas, en el directorio de descargas. Aquí no lo tengo todavía, tengo que poner aquí que todos los archivos para que me aparezca y es este que acabé de crear a las 2:26. Entonces, al seleccionarlo, me va a aparecer todos los registros que convertí. ¿Qué veo de particular? Primero, que el separador de columnas es punto y coma, debe quedar coma. Entonces uso una función del blog en editar, o sea, dice edición, le digo reemplazar acá abajo y le va a decir que reemplace todo lo que es punto y coma por una coma. Entonces, al decirle reemplazar todo, usted se da cuenta que de una vez nos quitó todos los puntos y comas, los dejó comas. Y lo otro que estoy viendo es que tengo doble comilla inclusive tres comillas hacia la derecha y tres comillas hacia la izquierda del campo. Es demasiadas comillas, entonces prefiero más bien
coger dos y decirle que reemplace dos por nada, o sea, se las voy a quitar. Entonces cojo y la selecciono, hago control C y le digo lo mismo, reemplazar. Entonces le digo, todo donde haya doble comilla, reemplácelo por nada. Entonces al decirle reemplazar todo, ¿cómo nos quedó el registro? Nos quedó como comilla, el texto, comilla, coma, como separado con una. Ahí veo que ya está todo correctamente armado. Entonces tengo mi base de datos lista. Ahí no tengo que hacer nada más, sino darle archivo, guardar, encima del mismo nombre del CSV, que era el documento o archivo que hemos creado con el que vamos a cargar la campaña. Entonces, en estos instantes ya tenemos lista la base y lo único que necesitamos hacer es ir a las campañas. Voy a hacer una prueba acá, cómo se hace el cargue. Digamos, creo una campaña, le pongo un nombre, vamos a ponerle aquí prueba, base de datos prueba, ¿sí? Y defino, digamos, que va a comenzar a correr desde hoy y la pongo a que corra por 30 días disponibles, hasta abril 30, por decir algo. Aquí usted lo ajustará en las fechas como usted lo necesite y pone como hora de arranque las 00 horas o disponibilidad de la campaña las 24 horas del día. Obviamente nadie se va a conectar a las 12 de la noche, sencillamente es como completar el requisito y selecciono el formulario de tipificación que voy a usar. Si usted ha creado más formularios, pues seleccione el que corresponda. En estos campos no vamos a mover nada más, solamente vamos a validar donde dice Q, que es la cola, por donde queremos que los asesores atiendan esas llamadas que se van a generar. En este caso ya tengo una cola que se llama la 2020 de llamadas de venta saliente y le voy a poner reintentos 2. Al hacerlo así, de esta manera, le digo salvar y la campaña que es B de prueba aparecerá aquí. A continuación voy a hacer el load contacts, que es cargar los contactos de la base, que es la base que ya tengo lista. Digo examinar, busco la base de datos que la tengo acá en descargas, ¿sí? Y en descargas aparece base de datos, es esta. Y entonces al decirle abrir, me la va a cargar y aquí aparece el nombre que seleccioné. Al decirle salvar, si todo está bien, va a brincar la pantalla hacia la anterior, es decir, donde están las diferentes campañas. Si hubiese un error en algún registro, el sistema nos va a sacar un mensaje de error, un renglón en rojo, donde nos aclara en qué registro o número de renglón hay un error. Tocaría corregirlo. Al darle salvar en este momento, entonces mire que ya queda crear la campaña, mire, y pasó sin problema. Y ya lo único que nos resta es seleccionarla y activarla. Entonces le digo Change Status porque en este momento el estado está inactivo. Debería ponerlo activo. Lo otro que voy a hacer para que no quede duplicada la campaña, porque ya la habíamos cargado antes, es Delete y la voy a borrar para que no me consuma más espacio en el servidor. Eso es todo. Espero que sea de gran ayuda.